Hola y muchas gracias por acompañarnos hoy. Venimos estudiando la historia de algunos himnos que se cantan en la actualidad en muchas iglesias. Al estudiar la historia, lo que vivió el escritor de tal himno, eso mismo nos ayuda a apreciar aún más las letras que componen estos himnos. Es por la gracia de Dios que cualquiera de nosotros podemos experimentar la victoria en Cristo sin importar qué circunstancia o prueba enfrentamos en la vida. Y esto es, sin duda, el testimonio que vemos en la vida de Eugene Monroe Bartlett. Se le considera al señor Bartlett como uno de los padres fundadores de la música cristiana sureña en los Estados Unidos, conocido como el Southern Gospel. Él escribió varias canciones que siguen siendo muy conocidas en su país. Pero en el año 1939, a los 53 años, sufrió un ACV que le dejó parcialmente paralizado e hizo que le fuera extremadamente difícil el poder caminar y aún hablar. Este ataque acabó con su ministerio de cantar y enseñar. Fue durante este tiempo tan duro que el señor Bartlett meditaba en aquella noche en la que él fue salvo y recibió a Jesús como su Salvador personal. Esto mismo lo llevó a escribir lo siguiente: oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Y fue mientras que él escribía otra estrofa que él notó que Dios estaba obrando en él, en su corazón, durante este tiempo de sufrimiento. Y con eso en mente, él escribió lo siguiente: oí que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Lo que vemos en la vida del señor Bartlett es que en su aflicción sí había desánimo, había depresión y también ansiedad, pero él no pidió que Dios sanara su cuerpo, sino que, como el rey David, le pidió a Dios que renovara en él un espíritu recto. Siendo que ya no podía cumplir con sus compromisos de enseñanza, su hijo, Eugene Jr., tomó su lugar en los lugares donde ya se habían programado estas clases. El primer lugar que le tocó ir a enseñar fue ir a una ciudad petrolera en East Texas. Y en ese viaje, Eugene Jr. había pedido que fuera un evangelista renombrado con él para compartir una charla en la escuela. Y el evangelista sí predicó, pero ni una persona se acercó al frente para responder a la invitación. Y Eugene obviamente estaba desconsolado ante esto. Y ahí fue que él sintió como que Dios le estaba pidiendo que cantara una canción nueva, la cual había escrito su padre recientemente. Y fue ahí que las letras de la canción Victoria en Cristo llenaron aquel auditorio y la gente empezó a moverse. Estaban acercándose al frente para recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal. Cuando finalmente terminó aquella reunión, unas 50 personas habían hecho un compromiso con Jesús. El señor Eugene Bartlett padre falleció 2 años después de su ACV. Fue el día 25 de enero del año 1941, a tan solo los 55 años. Durante su vida, jamás había pensado del impacto que tendría su propio ministerio de música en las generaciones que seguirían. Aún hoy mismo, en nuestra iglesia, seguimos cantando este hermoso himno, Victoria en Cristo. Sangre
El señor Bartlett fue un hombre usado por Dios para componer muchas canciones. Y este himno tan especial que cantamos hoy es el testimonio del señor Bartlett cuando atravesaba tiempos difíciles en su vida personal. Y lo que podemos observar hoy, al mirar atrás, es que Dios puede usar a cualquier hombre y a cualquier mujer para el bien, aun cuando atravesamos algo duro, algo feo y algo que a nuestros ojos podemos llegar a considerar malo. Dios puede usarte aun en medio de tus dificultades para su honra y gloria. Y quizás sea para esta generación, quizás sea para otra. Pero hay tantas cosas que no nos vamos a enterar en nuestra vida. Y el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, podremos mirar atrás y ver cómo Dios usó esa situación, esa prueba en tu vida, para quizás fortalecerte a ti y quizás para obrar en otros a tu alrededor sin que te dieras cuenta. Acompáñenme, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 4. En 1 de Pedro, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 12 al 16. 1 de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que nos dice acá en este texto, desde el versículo 12, es que no debemos sorprendernos cuando nos toca vivir ciertas pruebas en la vida. Nos dice ahí mismo que no debemos sorprendernos como si fuera algo extraño. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos habla que vamos a sufrir aflicción, que van a haber tiempos duros en nuestra vida. Y lo importante que vemos en este texto es lo que vemos en el versículo 15 y 16, de cómo debe ser nuestra actitud. No debemos reaccionar mal o tener una mala actitud, sea como lo que vemos ahí, homicida, ladrón o malhechor, o por meternos en cosas ajenas. No debemos tener una mala actitud. Y nos dice el versículo 16 que no debemos avergonzarnos, sino glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque por algo Dios nos permite pasar por medio de las pruebas. Y nos dice el versículo 14 que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. La palabra vituperado viene de criticar duramente a alguien o algo. Así que no importa si la gente nos critica por la condición en la que nos encontramos. Algunos quizás piensen que es por algún pecado en nuestra vida, otros quizás nos critican, y tú crees en Dios, mira lo que pasa en tu vida. No importa lo que la gente dice, nuestra actitud debe ser la de seguir adelante. Nos dice ahí al final del versículo 14 que de parte de ellos Él es blasfemado, sí, pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué? Porque nuestra actitud o va a ensalzar a Dios o rebajar a Dios. Si tenemos una mala actitud ante las pruebas, ¿dónde está nuestra fe? Pero si tenemos una buena actitud, aun cuando no entendemos la situación, eso es una situación que puede llegar a glorificar a Dios, todo por la actitud que nosotros tenemos. Obviamente, no es fácil la circunstancia. Cuando uno está en una de estas situaciones, no es fácil. Al principio quizás uno se enoje con Dios. Pero si seguimos adelante, la Biblia nos dice que Dios nos dará paz, nos dará su gracia que es suficiente para cada día. Y yo, aferrándome a eso, puedo seguir adelante y tener esta actitud correcta. A veces sí, Dios permite ciertas dificultades en nuestras vidas a causa de algún pecado que hemos cometido. Tenemos un ejemplo que vemos de David, el salmista, en el Salmo capítulo 32. Vayamos allá. Salmo 32, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Salmo 32, versículos 3 y 4.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que vemos acá es que David está relatando que él estaba recibiendo consecuencias por su pecado. Y luego podemos ver que él sigue hablando en el mismo capítulo del perdón que recibió de Dios cuando él se arrepintió del mismo, que Dios se lo perdonó todo. Y quiero que veamos cómo termina este capítulo. Leamos desde el versículo 9 al 11. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y podemos ver también que David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando vemos su vida, lo que él vivió y lo que él hizo, él no siempre vivió así conforme al corazón de Dios. Podemos ver que él pecó con Betsabé y mandó a matar a su marido para cubrir su propio pecado. Pero David no pudo esconder esto de Dios y por eso sufrió consecuencias a causa de ese pecado. Entonces, a veces vamos a estar pagando consecuencias por decisiones que tomamos nosotros mismos de seguir en el pecado. Pero lo cierto es que no siempre sufrimos pagando alguna consecuencia por algún pecado en nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, a Job, que perdió todo en un día. Y los mismos amigos de Job le decían que seguro perdió todo por algún pecado en su vida. Pero vemos en el libro de Job que esto no fue así. Y al final del libro, Dios lo bendice a Job por la actitud correcta que él tuvo. Y quiero que veamos otro ejemplo de una situación similar en la que uno está sufriendo ciertas cosas en su vida, pero no fue por algún pecado. Y lo que vamos a ver se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9. Vayamos allá. Juan, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y quiero que saltemos al versículo 6 y leamos hasta el versículo 12. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo o barro con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y lo que vemos en este texto es que la historia del ciego sigue. Él fue llevado ante los fariseos, y hubo disensión, lo dice la Biblia, entre los mismos religiosos, porque no entendían cómo puede ser que Jesús lo haya sanado siendo un hombre común y corriente. Ellos consideraban a Jesús un hombre como cualquier otro. Así que le preguntaron al que era ciego qué fue lo que había pasado. Y él le compartió lo mismo, que vino este hombre y me puso barro en los ojos, fui a lavarme y ahora veo. Los judíos no querían creer esto, así que llamaron a los padres de este hombre para consultar con ellos si él era el hijo de ellos y si era ciego de verdad. Ante esto, le contestan que sí, y dice en el versículo 20, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Luego ellos compartieron que no sabían cómo es que ahora podía ver su hijo,
ni sabían quién fue el que lo había sanado. Y después podemos leer el mismo testimonio que les da al hijo, el que era ciego. Leamos el versículo 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Saltemos al versículo 30 hasta el 34. Cuando le hablan a él acerca de Jesús, él le dice lo siguiente en el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. Cuando pensamos en la vida de este que había nacido ciego, este hombre no tenía idea de por qué vivía así, ciego desde nacimiento. Pero Dios sí, Dios tenía un plan en todo esto, y Jesús mismo lo sabía, y fue por eso que Él le dijo a sus discípulos que no nació así este hombre por algún pecado suyo ni de sus padres, sino que todo esto era plan de Dios para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y así vemos que Dios lo usó a él como gran testimonio de quién era Jesús. Podemos ir a otro ejemplo. Muchos han escuchado hablar de Miguel Ángel, el arquitecto, escultor y pintor italiano, uno de los más grandes artistas de la historia. En el año 1501, él hizo una de sus obras más grandes, el David. Lo que hizo fue tomar un gran bloque de mármol que los demás habían rechazado y abandonado. Otros pensaron que ese bloque era inservible. Miguel Ángel trabajó con este bloque por unos 2 años y medio sin dejar que nadie viera su trabajo hasta acabarlo. Así que, con su cincel y martillo en mano, fue trabajando en este bloque de a poco. Él vio potencial en ese bloque, y fue así que fue quitando pedazos de a poco que no serían parte de su producto final. Y así, el maestro de arte trabajó todos los días para transformar este bloque en algo tan pero tan hermoso. Ahora, si el mármol tuviera sentimientos, no le habría gustado tener que soportar todo este proceso. Quizás sentiría resentimiento hacia su escultor por no entender el proceso, el porqué. Y así es Dios con nosotros. No siempre entendemos los porqué de Dios, pero Dios pide que tengamos fe y confianza en Él, que nos sujetemos a Él, que nos aferremos a Él, aun en medio del proceso, que estemos abiertos a ser transformados por su cincel, aunque nos duela. Cuando nosotros faltamos y fallamos en ver la persona en quien Dios nos quiere convertir a través de nuestra adversidad, nosotros también podemos resentir a Dios y este mismo proceso. Pero Dios, el gran maestro, más grande que Miguel Ángel, Él nos escogió aun cuando algunos nos consideramos inservibles. Dios nos ha escogido tal como somos para transformarnos a la imagen de Cristo para que podamos cumplir nuestro destino y mostrar al mundo quién es Jesús. Y lo cierto es lo siguiente: Dios utiliza nuestros sufrimientos para purgar el pecado de nuestras vidas, también para fortalecer nuestro compromiso a Él, y también para forzarnos a depender de su gracia, para unirnos con otros creyentes, para producir discernimiento, para que seamos más sensibles, que disciplinemos nuestras mentes, para darnos sabiduría, para estirar nuestra esperanza, para causarnos a que conozcamos un poco más de quién es este Jesús a quien servimos, para que tengamos un deseo por la verdad, para llevarnos al arrepentimiento de pecado, para enseñarnos a dar gracias aún en medio de las pruebas, para aumentar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Dios puede hacer grandes cosas, aún con nuestro sufrir. Y una vez que Dios termina este proceso en nuestras vidas, ahí podremos mirar atrás y ver que sí,
valió la pena. Dios puede usar lo que aparenta ser malo para el bien. Y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6 vamos a leer el versículo 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. Tarde o temprano veremos el fruto, veremos el resultado, pero todo esto es si seguimos adelante. Y así como Dios usó al señor Bartlett, aun cuando estaba atravesando una tragedia personal y se le vino abajo toda su carrera y apenas podía moverse y hablar, aun con todo esto, Dios lo usó grandemente de una forma que ha tenido impacto por generaciones. Y todo esto porque él siguió adelante aun cuando atravesaba la dificultad. Y Dios quiere y puede hacer lo mismo con nosotros. Si estás atravesando algo duro, quiero orar por ti. Oremos. Padre, te quiero dar gracias porque podemos ver en la Biblia que tú siempre estás atento a lo que nos pasa en esta vida. Y te agradezco también por tu gran amor hacia cada uno de nosotros, porque te preocupas por nuestro bienestar, mayormente por nuestro bienestar espiritual, para que podamos ser hecho hijo tuyo y recibir a la vez una salvación de la condenación eterna. Y te pido hoy que nos ayudes a confiar en ti, aun cuando estamos atravesando los momentos difíciles o tragedias en la vida. Ayúdanos a no decaer. Te pido por aquel que quizás está atravesando una situación difícil ahora mismo, que tú, Señor, le muestres que deseas acompañarlo y ayudarlo aún a través de esa dificultad. Ayúdanos a cada uno de nosotros que no tiremos la toalla, que sigamos adelante porque tú tienes un gran plan para nuestra vida. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Lo que le quiero decir es que sí, Dios tiene grandes planes para tu vida. Todavía no ha acabado contigo. Sigue adelante, no tires la toalla. Si alguien necesita contactarse con nosotros, le animo a que lo haga por medio de las redes sociales o la información que le compartimos en la pantalla. Estamos acá para ayudarles. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.